Bueno chicos, vamos a estudiar la última parte de la mecánica, que es la estática. Recordemos que la mecánica se divide en tres grandes ramas: cinemática, que va a estudiar el cómo del movimiento; la dinámica, que estudiaba el porqué; y ahora la estática, que es la que se encarga de estudiar el equilibrio. Entonces, miremos qué es estática. La estática estudia los cuerpos que están en equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pues el cuerpo está en equilibrio cuando no está sometido a una aceleración. Si la aceleración es nula, recordemos que la velocidad es constante. Por lo tanto, un cuerpo en equilibrio debe llevar una velocidad constante, quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniforme, o estar en reposo. Para que ese objeto pues esté en equilibrio, si está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme, pues lógicamente es necesario que todas las fuerzas que actúan sobre él se compensen. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y va a ser 0. Y allí ya se puede establecer de que ese cuerpo está en equilibrio. ¿Qué objetivo tiene la estática? Pues establecer si bajo la acción simultánea de esas fuerzas el cuerpo se halla o no se halla en equilibrio. Pero para estudiar la estática debemos conocer primero dos conceptos claves, que son el centro de gravedad y el centro de masa. Cuando nosotros escuchamos la palabra centro de gravedad, pues enseguida nos imaginamos eso, la gravedad y el peso del cuerpo. Recordemos entonces que el peso pues es ese resultado de la acción de atracción de la Tierra sobre todos los cuerpos. Miremos aquí en la gráfica, tenemos nosotros una persona que tiene tres posiciones diferentes. Entonces debemos identificar lo que es la base de sustentación, o sea, la base donde va a estar la persona de pie; lo que es la línea de gravedad, que es una línea imaginaria que siempre va a ser perpendicular a la base de sustentación; y el centro de gravedad. Entonces, si nosotros miramos, pues podemos definir que la mejor posición de este hombre para que esté en equilibrio va a ser la de la mitad, donde esa línea de gravedad y ese centro de gravedad se salga de la base de sustentación, y entonces la persona pues va a perder el equilibrio. Entonces el centro de gravedad pues es ese centro de simetría de masa. En ese punto pues se aplica la resultante de todas las fuerzas que van a actuar sobre el cuerpo. Entonces el centro de gravedad pues no corresponde necesariamente a un punto material. Vamos a imaginarnos que tenemos una esfera hueca, o que tenemos un anillo, un aro, un balón de básquet, de fútbol. Si nosotros buscamos el centro de esa esfera o de ese aro, pues ese centro va a coincidir con aire, y entonces allí va a estar el centro de gravedad. Por lo tanto, no necesariamente el centro de gravedad debe quedar dentro de la figura. Para que quede dentro de la figura debe ser maciza, y si no, pues el centro de gravedad va a quedar en el aire. Entonces, el centro de gravedad para cuerpos homogéneos que tengan pues una figura geométrica definida, ahí sí va a encontrarse en el centro de simetría del cuerpo. Vamos a mirar las tres figuras que tenemos acá y nos vamos a dar cuenta que con X se señaló el centro de gravedad. Ese centro de gravedad va a coincidir con el centro de simetría. Por geometría nosotros sabemos que si nosotros dibujamos el eje de simetría a un cuerpo, que es el eje de simetría el que me divide la figura en dos partes exactamente iguales, el centro de ese eje de simetría va a ser el centro geométrico, y en este caso va a ser el centro de gravedad. Miremos entonces qué es el centro de masa. Pues la misma palabra lo dice, ¿no? Centro de masa. Entonces ahí debe haber masa en ese cuerpo. Vamos a considerar que todo el peso de ese cuerpo está aplicado en el centro de gravedad. Entonces también, si está aplicado en el centro de gravedad, también va a estar aplicado en el centro de esa masa. Y eso es lo que se conoce como centro de masa. Usualmente en la mayoría de los cuerpos el centro de gravedad y el centro de masa va a coincidir. Aquí tengo dos ejemplos. Miremos el segundo ejemplo. Y nosotros acá es simplemente se hace una figura geométrica, no necesariamente tiene que ser homogénea, simplemente una figura geométrica en cartulina, y buscamos todo el centro de esa figura.
al hallar el centro de esta figura, ahí va a estar el centro de gravedad y el centro de masa. Si nosotros colocamos la figura sobre la punta de un lápiz, nos vamos a dar cuenta que ella va a quedar en equilibrio. Si nos salimos de este centro, que es la unión de las tres rectas que se hacen, y colocáramos el lápiz en otro punto diferente al centro, pues la figura se va a caer al piso. Aquí hay una persona pues cargando una mochila. Entonces, cuanto más cerca esté ese centro de gravedad de la mochila con el centro corporal de la persona, pues más fácil va a ser llevar la mochila. Vamos a realizar en la casa el siguiente experimento. Van a tomar fotos de la experiencia que van a hacer, van a sacar las conclusiones y la van a enviar junto con el taller que se les envió para este tema. Que necesitan simplemente una escoba que tenga cepillo y se le pueda quitar el cepillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El objetivo de esta experiencia es localizar el centro de gravedad del palo de escoba. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Primero buscan la escoba, le quitan el cepillo. Vamos a trabajar primero solo con el palito. Entonces vamos a colocar las manos, los dedos índices de ambas manos sobre ese palito, así como lo muestro aquí en la figura. Vamos a intentar mover las dos manos a la vez, de modo que las vamos uniendo palma con palma. Y ustedes van a tener la sensación de que quieren mover las dos manos, pero ellas no se dejan. Primero se va a mover una, cuando esa mano que se empezó a mover ya no puede seguirse moviendo, automáticamente empieza a moverse la otra. Entonces la idea es que ustedes tengan la sensación y encuentren ese centro de gravedad. En el momento en que ustedes puedan unir las dos palmas, ahí la escoba debe quedar en equilibrio, el palo de la escoba va a quedar en equilibrio. Eso es curioso, pero es muy bonito de hacer. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer la misma experiencia, exactamente la misma, pero vamos a añadir peso a uno de los lados del palito de escoba. Entonces ustedes colocan el cepillo. Al colocar el cepillo, van a hacer exactamente la misma experiencia. Miren lo que sucede ahora, en este caso con las manos, porque se le puso más peso de un lado que del otro. Y también toman su fotografía, sacan sus conclusiones y anexan estas al taller. Miremos entonces los tres tipos de equilibrio. Vamos a estudiar con el equilibrio estable, el inestable, el indiferente. Comenzamos con el equilibrio estable, la misma palabra lo dice. El cuerpo va a tener una estabilidad. Entonces este equilibrio, cuando el cuerpo es apartado de su posición de equilibrio, en este caso miremos el péndulo o la plomada, posición de equilibrio es cuando está quieto, esta línea de acá roja. De cuando es apartado de su posición de equilibrio y se suelta, ella va a oscilar, pero va a llegar un momento en que vuelve nuevamente a estar en esa posición de equilibrio por efecto de la gravedad. En este caso, el centro de gravedad del cuerpo va a estar por debajo, el centro de gravedad está acá, va a estar por debajo del punto de suspensión. Vamos a mirar otro ejemplo. Tengo una esfera sobre una rampa. Entonces, lógicamente, al subir la esfera, ella va a empezar a oscilar en la rampa, pero va a llegar nuevamente a su posición o su punto inicial. Equilibrio inestable. Entonces, nuevamente, la misma palabra lo dice. Inestable, no se puede quedar el cuerpo en equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio inestable? Entonces, al contrario del anterior. Si el cuerpo es apartado de su posición de equilibrio, en este caso tengo una bolita sobre una circunferencia, si es apartada de esa posición de equilibrio, la bolita va a caer y no es capaz por sí sola de volver nuevamente a la posición inicial en la que estaba. ¿Cómo lo hacía? Sobre la rampa. Si lo aparto de acá, ella oscila y vuelve a estar en la posición de equilibrio. Otro ejemplo es el bastón. Lógicamente un bastón normal, no de los que se están usando ahora, que tienen aquí tres paticas para que el bastón sea estable. Entonces un bastón normal, si lo paramos por esta puntica, pues lógicamente el bastón se va a caer y no va a ser capaz por sí solo de volver nuevamente a su posición inicial. Entonces en este caso el centro de gravedad va a estar más arriba
del punto de sustentación. Vamos a aplicar aquí una fuerza sobre este cuerpo y lógicamente la vertical se sale de ese punto de sustentación o de esa base de sustentación y por eso el cuerpo se va a caer. Y el indiferente, nuevamente la misma palabra lo dice, yo muevo el cuerpo y siempre lo voy a ver exactamente en la misma posición. Entonces el equilibrio diferente es cuando si el cuerpo es movido queda en equilibrio en cualquier posición en la que esté. Por ejemplo, aquí tenemos una ratica que está en una rueda. Entonces el centro de gravedad de la rueda va a estar acá y ustedes siempre van a ver la rueda girando y exactamente en la misma posición. Entonces, inestable es apartado de su posición inicial y no es capaz de recuperarla. Estable, no importa que lo apartemos de su posición inicial, ella va a volver a la misma posición. Indiferente, vamos a ver moverse la rueda, pero siempre la vamos a ver exactamente en la misma posición. Una bolita en equilibrio, indiferente. Siempre lo vemos en la misma posición. Bueno, vamos a mirar aquí más práctico con una regla. Tengo una regla a la cual se le abrieron 3 orificios. Decíamos inicialmente que el centro de gravedad de una figura homogénea, en este caso la regla, va a ser el centro de simetría, que va a estar aquí en este punto. Ese va a ser el centro de gravedad. Y vamos a mover el punto de suspensión. Entonces abrimos 3 huequitos a la regla y vamos a colgarla primero en esta posición. Cuando yo empujo la regla, ella va a oscilar como si fuera el péndulo, pero va a volver nuevamente a su posición inicial. Entonces miremos que aquí el punto de suspensión está por encima del centro de gravedad. Allí el cuerpo está en equilibrio estable. Si ese punto de suspensión coincide con el centro de gravedad y hacemos mover la regla, ella va a empezar a girar, como el caso de la rueda. Ese es el equilibrio indiferente. Punto de suspensión coincide con centro de gravedad. Pero si el centro de gravedad está por encima de ese punto de suspensión y hacemos girar la regla, ella va a caer y no va a ser capaz de volver a subir a la posición inicial que tenía. Y este es el equilibrio inestable. Miremos un personaje de gran relevancia en este campo, que fue el señor Simon Stevens. Él también era conocido como Simón de Brujas o Stevens. Él fue un matemático, era ingeniero militar, hidráulico, constructor de molinos, bueno, tenía una cantidad de cosas que hizo por la física, pero él se destacó por ser uno de los primeros científicos en distinguir entre lo que era el equilibrio estable e inestable cuando hacían problemas de flotación y demostró que el equilibrio de un cuerpo en un plano inclinado. ¿Qué hizo? Entonces él hizo un método gráfico, dibujó un plano inclinado y sobre él pues empleó una cuerda. Esta cuerda sobre el plano inclinado la dividió en intervalos exactamente iguales, o sea, uniformemente distribuidos. Con este esquema él logró demostrar la diferencia entre el equilibrio estable y el equilibrio inestable. Es más, cuando él murió, pues se dice que en su lápida fue grabada esta imagen. Espero que les haya quedado claro el tema. Por favor, revisen la guía, vuelvan a estudiar, miren los ejemplos que se dan, despejen las dudas en las horas de clase indicadas y luego manden el taller en la hora y en el día señalado para que podamos revisarlo. Muchísimas gracias.